Buenas tardes. Tenemos un exitazo de público hoy. Bueno, empezamos, ¿no? Vale. Tengo el placer de introduciros a Carlos Solla, que hace poco me he enterado que fue compañero mío. La verdad es que cuando nosotros estudiábamos, pues éramos tanta gente que uno bastante tenía que conocer unos poquitos, y entonces fuimos compañeros de promoción en la licenciatura hace unos añitos, pocos. Y bueno, pues luego él siguió estudiando, haciendo un máster y posteriormente un doctorado en Economía del Desarrollo en la University of London, en el que se llama SOAS, es el School of Oriental and African Studies, Escuela de Estudios Orientales y Africanos, donde se ha especializado en desarrollo, pobreza, análisis de agricultura rural, etcétera. Es especialmente experto en, digamos, en economía de países africanos, donde ha sido asesor de gobiernos como el de Mozambique durante varios años, ¿verdad? Y bueno, también aparte de esta, digamos, esta faceta de, digamos, de asesor de política pública, pues también ha desarrollado una intensa labor investigadora académica, ¿de acuerdo? Y sus trabajos pues se han publicado en numerosos, han dado lugar a numerosas publicaciones en forma de libros, de capítulos de libros y en las revistas más destacadas del campo en el que trabaja. ¿Vale? No le voy a robar mucho más tiempo. Hoy hay una particularidad de la charla de hoy, que no vamos a tener un discussion asignado como tal, porque digamos, había una elección que tomar entre elegir un tema que me parece extremadamente atractivo, muy actual, pero digamos que no teníamos un documento escrito. O elegir entre un tema, pues seguro que es muy interesante, pero que a mí esto me apetecía más. Entonces preferí pagar el precio de renunciar al discussion hoy a cambio de, bueno, de tener que coger una charla de máximo interés y bueno, que sin duda va a interesar mucho, como así esta búsqueda de manifiesto con la cantidad de gente que habéis tenido. Bueno, espero que haya al fondo de vivir más o menos para hacer una cierta aglomeración. Y sin más, le doy la palabra a Carlos. Gracias, Paco. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y me alegro de que haya tanta expectación. Debo decir que esto no es, dado el tema, no es poco habitual. Siempre que hacemos presentaciones sobre este tema en Inglaterra o en Portugal, donde también has hecho, pues hay una expectación tremenda, e incluso esa expectación es, de hecho, para mí a veces es una variable dependiente, ¿no? Porque en parte la presentación que voy a ofrecer es una panorámica general sobre el por qué no tendría que haber tanta expectación. Y ahora lo explicaré en un momento. Pero ahora, antes de entrar en la materia, quería dar un poquito de contexto y también explicar el por qué no hay discussion y tal. En estos momentos estoy empezando, bueno, llevamos ya unos meses, un proyecto de investigación financiado por el ESRC y DFID, que está enmarcado en un programa de investigación sobre cuestiones de China en África, sobre todo cuestiones de impacto, de encadenamientos, de vínculos entre inversiones y empresas chinas y procesos de transformación y desarrollo en países africanos, ¿no? Y nuestro proyecto fue uno de los 5 que fue financiados. Y es el único proyecto pues, que trata de cuestiones de empleo, de las condiciones de empleo en empresas chinas, en aquellos sectores donde su presencia ha sido más importante en los últimos 10 años, pero un proyecto que tiene una perspectiva comparada. Mucha de la literatura sobre China en África es una literatura que se ha centrado demasiado sobre China sin aportar ningún tipo de bagaje comparativo sobre esta cuestión. Por tanto, todo esto es trabajo en curso. En este momento estamos en el proceso de preparación. Vamos a hacer una serie de encuestas de cierta escala en Angola y en Etiopía. Y en el proceso de preparación pues, hacemos una batida sobre toda la literatura que se ha ido publicando, sobre los aspectos que son relevantes para estas preguntas. Y luego, aparte de eso, yo desde hace ya, pues desde 2005-2006, este ha sido un tema que yo he ido siguiendo y que me ha interesado mucho. Como africanista,
pero también interesado un poco en las ligaciones que existen entre Asia y África en un marco más alargado. Es decir, también interesa, por ejemplo, todas las dinámicas de inversiones de actores de empresas indias en algunos países del subcontinente, son igualmente interesantes. O, por ejemplo, algo que podría estar potencialmente muy interesante son las dinámicas de inversiones de empresas turcas en países como Etiopía. Estos son temas que prácticamente nadie trabaja. Pero sí hay un interés, una expectación impresionante cuando se habla de China. Siempre eso, como podéis imaginar, no es de extrañar. Aquí tenéis algunas notas sobre este interés, ¿no? Si hacéis una pequeña búsqueda de Google Scholar, que supuestamente solo se centra en publicaciones académicas o cosas académicas, hacéis una búsqueda simple por título de China y África, encontráis, si la hacéis para el 85 al 2000, apenas 152, de las cuales muchas no son relevantes, que realmente no hablan de relaciones entre China o África en distintos ámbitos, y desde 2001 a 2015, 2.360 entradas. Si hacéis una búsqueda por la web, Google, 250.000 entradas desde 2001. Y una wikipage dedicada al tema. No hay muchos temas en este campo que tienen una página dedicada, y es curioso, teniendo en cuenta cuáles son los órdenes de magnitud de los que estamos hablando, es curioso que el interés sea tan espectacular. Es decir, que una de las últimas presentaciones que yo di sobre el tema fue precisamente el por qué hay tanto interés sobre este tema. Y eso quizá lo podemos discutir más tarde en el debate. Ya desde 2002, Chris Alden fue el primero que escribió un libro que se titula China en África, y fue un poco el pionero, aunque ya había un cierto bagaje académico en estos debates, pero muy poco información empírica. Desde entonces ha empezado a surgir una literatura, considerada una literatura un poquito más seria, en términos de su rigor académico, en términos de la cantidad de información empírica que se aporta, comparada con lo que se había ido publicando en el mismo periodo. Es decir, buena parte de la literatura sobre este tema es una literatura altamente mediática, muy dirigida a la búsqueda de grandes titulares y muy sesgada en términos de las representaciones y las narrativas que se presentan. Y esos sesgos, en alguna medida, también han conducido, por la vía errónea, a algunos académicos que han participado en estos debates. Por tanto, también la literatura académica contiene una serie de sesgos muy importantes. Alguna parte de esos sesgos tiene que ver con la dificultad de obtener datos con suficiente validez empírica sobre distintos flujos de relaciones entre China y África. Y esto, en parte, la culpa también la tienen las propias autoridades chinas, porque los sistemas de información sobre algunas de estas cuestiones, por ejemplo, la inversión extranjera directa, ya no hablemos de la ayuda oficial al desarrollo, los sistemas de información están extremadamente fragmentados y son muy problemáticos en términos de los criterios que utilizan para definir distintas variables a las que nosotros estamos acostumbrados. Lo que ocurre es que, a menudo, académicos y no académicos han tendido a utilizar datos que no tienen la suficiente validez o a mezclar peras y manzanas. No sé si esto se dice en español. Bueno. Todo esto tiene un eco bastante significativo en discursos políticos. Hay una serie de mitos, lo llamemos los mitos, narrativas, que no solo están en los mass media, sino que grandes personajes de la política internacional lo repiten a la sociedad. Aquí tenéis Barack Obama, recientemente, que dijo, básicamente repitió lo que muchos suelen repetir. Primero, que China está inyectando unas cantidades ingentes de dinero en África, básicamente a cambio de materias primas. Por tanto, es una relación de naturaleza altamente extractiva y, sobre todo, que la magnitud es enorme. Por tanto, hay un elemento ahí de amenaza importante. Y luego añade a esto que las relaciones son disfuncionales porque no es posible construir infraestructura con trabajo extranjero. Que es lo que está diciendo Barack Obama, está repitiendo un poco la narrativa tradicional de los medios de comunicación, que las obras públicas ejecutadas por empresas chinas se ejecutan básicamente con trabajadores chinos, importados de China. Ese es el segundo. Barack Obama lo repite. ¿Perdón? En contraste, algunos representantes de la línea oficial china intentan contrarrestar este tipo de discurso con otro tipo de discurso, en el otro, digamos, otra moneda, en el que se plantea la igualdad de condiciones. También esto es una narrativa alternativa. Es decir, China,
país está en las mismas condiciones, opera en condiciones de igual a igual respecto a los países africanos. Y esto se demuestra, ellos plantearían, se demuestra precisamente por la larga trayectoria de relaciones históricas, diplomáticas, comerciales, etcétera, que existen entre China, la China comunista y muchos países de la región. Es decir, esto plantea que no hay nada nuevo de esto, y lo que ha cambiado, si cabe, es un poco la magnitud de las relaciones, pero ese grado de igualdad se mantiene. Por lo tanto, lo que tenemos es un contraste de narrativas y de discursos entre lo que es la línea oficial china del win-win development, ¿okay?, y la narrativa más pesimista de la extracción sin ningún tipo de contraprestación. Ahora, necesitamos hacer una serie de consideraciones preliminares para entender cuál es la naturaleza de estas relaciones, sobre todo para empezar a entender cuál ha sido la dinámica de cambio en los últimos 10-15 años. Estamos hablando, de hecho, a pesar de que las relaciones entre China y una serie de países africanos son relaciones que tienen una larga tradición histórica, el fenómeno del que estamos hablando es relativamente reciente. Es un fenómeno de incremento muy importante de algunos de los flujos económicos más significativos. Estamos hablando de un periodo que va más o menos desde principios de los años 2000 hasta nuestros días, pero que se acelera particularmente desde 2005-2006 en adelante, incluso durante el periodo de la crisis global después de 2008. Esto es lo que los franceses llaman la Chine-Afrique. La Chine-Afrique es un conjunto de vectores, de relaciones, muchos de ellos interrelacionados, es decir, no se pueden analizar aisladamente, pero en la mayoría de los casos aún no suficientemente bien comprendidos. ¿Cuáles son? Por un lado tenemos las relaciones de comercio, las inversiones, la ayuda oficial de desarrollo, y aquí es donde hay un montón de problemas a la hora de la definición de lo que es ayuda oficial de desarrollo y lo que es ayuda oficial simplemente. Y luego también hay mucho interés en relación al movimiento de las personas, no solo en relación a los trabajadores, por ejemplo, que vienen con los contratos de ejecución de obra pública, pero también en algunos países evidencia de movimientos migratorios de individuos o de empresarios privados que van y se establecen en países de la región paulatinamente a muy pequeña escala. Y ese fenómeno también se da del mismo modo que hay flujos hacia el otro lado, es decir, cada vez más una presencia de migración africana en China, sobre lo cual también hay una literatura abundante que está creciendo. ¿Qué es lo que ocurre? En muchos casos, estos flujos no ocurren aisladamente. Hay relaciones importantes entre unos y otros. Hay un flujo comercial que puede tener algún encadenamiento, algún vínculo con flujos de inversión, del mismo modo que la ayuda oficial de desarrollo y los varios mecanismos de financiación oficial, que no tiene que ser necesariamente concesional, se asocian a estos otros flujos. Y luego, por supuesto, tienes también los vínculos que puede haber entre esos movimientos de personas y estos flujos. Entonces, por eso, algunos de los estudios han intentado plantear que el análisis empírico tiene que ser en bloques, o lo que llamamos, lo que se suele llamar en packages. De hecho, cuando se habla de las relaciones entre China y Angola, pues se habla muy a menudo del Angola Package, que incluye elementos de relación comercial, inversiones y ejecución de obra pública financiada por la ayuda oficial. Como decía antes, la información empírica es escasa, difícil de encontrar, sobre todo muy difícil de sistematizar. Por eso las comparaciones intertemporales son problemáticas, así como las comparaciones entre países de destino en África, son complicadas. Todo esto crea las condiciones ideales para el fomento de la especulación en relación a este tema y el sensacionalismo periodístico. Lo que ha caracterizado en buena medida algunas de las cosas que se han dicho sobre la presencia de China, es decir, la presencia de distintos actores que tienen algún tipo de relación con el país llamado China y países africanos, muchas de las cosas pues son o falsas o tienen un cierto nivel, elemento de sesgo. Voy a empezar con algunos de estos mitos más conocidos. Para eso, esto no me los invento yo, Deborah Brautigan, que es una, digamos, probablemente sea la académica que más ha trabajado sobre el tema desde principios de los 2000. De hecho, es un caso aparte porque Deborah Brautigan trabajaba sobre este tema antes de que fuera un tema popular, famoso. Ya trabajó sobre las relaciones entre Taiwán, las relaciones entre China y países africanos prácticamente desde los años 80 en adelante, y de hecho tiene libros publicados
sobre temas relacionados con esto. Desde entonces, su trabajo se ha centrado fundamentalmente en intentar analizar empíricamente algunas de las realidades, de las dinámicas de cambio que vemos en los últimos 10-15 años, pero también de desbancar, de desmitificar algunas de estas narrativas más dominantes. Y aquí he elegido 7. Ella le pedí hace años que escribiera un ARI para el Real Instituto Elcano, y luego ha introducido otros mitos, pero esto en el mundo de la literatura china en África se conoce muy bien. Entonces, este tipo de mitos, algunos los organizan de manera diferente, otros incluyen otros. Pero el primero es uno que se repite mucho: China concentra su apoyo en regímenes autocráticos. Y por tanto, China amenaza los esfuerzos de Occidente en la promoción de la democracia y el buen gobierno. Es decir, lo curioso que tiene esto es que todo esto ocurre en un periodo particular en África, que es el periodo en que, digamos, el consenso post-Washington se ha ido generando en torno a esta idea de la agenda del buen gobierno, sobre todo para países de más bajo ingreso y más dependientes de la ayuda externa. Se supone que las fuerzas de Occidente y las agencias de cooperación internacionales de la OCDE han invertido enormes recursos en promover esta agenda, y se ha planteado, incluso muchas veces desde estas propias agencias mismas, que la emergencia, no solo de China, pero China es el foco principal, obviamente, pero la emergencia, lo que llamamos non-tax donors, los donantes fuera de la OCDE, puede ser una amenaza. Ahí podríamos incluir los países del Golfo, por ejemplo, que tienen una presencia importante en algunos países de África, pero no solo. ¿Ok? En relación a esto, este es el tercer mito. Primero, que la ayuda oficial al desarrollo, insisto, hablamos aquí de la ayuda oficial al desarrollo, es de enorme magnitud y erosiona la influencia de las agencias de cooperación internacional de la OCDE. Y al erosionar esa influencia, precisamente lo que hace es amenazar los progresos que supuestamente se habrían alcanzado en los últimos 15-20 años en buena parte de países dependientes de la ayuda. En cuarto lugar, también plantearían que esa ayuda oficial al desarrollo y, adicionalmente, la financiación oficial, que no cuenta como ayuda al desarrollo, se usa esencialmente como instrumento para el acceso a los recursos naturales. Es decir, que podríamos establecer una línea clara entre el volumen de cooperación en un país y la cantidad de comercio de recursos, de extracción de recursos naturales que va dirigida hacia África. Quinto lugar, otra frase muy repetida: China opera en África básicamente para la extracción de recursos minerales. Y eso es por el imperativo de seguridad energética, que es el driver fundamental de esta relación. Pues lo que se está planteando aquí, que hay un gran plan, que ese gran plan está dirigido fundamentalmente por la preocupación de la seguridad energética, y que todo el resto, todos estos flujos, todos los vectores que mencionaba anteriormente, son instrumentales a este gran plan. Sexto, China envía millones de inversores agrícolas o de agricultores liderando el acaparamiento de tierras en África. Esta es otra área de trabajo que ha crecido exponencialmente en los últimos 5 o 6 años, el acaparamiento de tierras, y, más sorprendentemente, aparece también China ahí como un protagonista. Y finalmente, esta que se repite constantemente: las empresas chinas traen a sus trabajadores de China, pero más allá, como decía Barack Obama, no solo es que traigan trabajadores, que es cierto, eso es obvio, sino que en los proyectos de ejecución de obras públicas, la mayoría de los trabajadores, o todos los trabajadores, a veces se dice, son chinos. Bueno, pues estas son las narrativas así más comunes. Obviamente hay la gran mayoría de académicos que llevan años trabajando sobre este tema, no se creen ninguna de ellas. ¿De acuerdo? O sea, no soy el único, ni Deborah Brautigan, ni nada. O sea, ya hay un bagaje suficientemente importante de trabajo empírico académico sobre estas cuestiones, pues que ha pasado por desmontar muchos de estos mitos. El problema es que a nivel divulgativo, y yo entiendo que esta es también más divulgativa, la mayoría de la gente todavía piensa, yo cada vez que hago presentaciones todavía me hacen estas preguntas, ¿no? Entonces, por eso de ahí la importancia de cuestionarlas. Entonces, vamos a ver parte por parte, ¿no? Cuestiones de comercio internacional, las relaciones de comercio internacional. ¿Cómo esperamos que sean los flujos de comercio internacional entre China y economías africanas de bajo ingreso? Esperamos que sean relaciones comerciales que reflejarían algún modelo de tipo sur-sur,
o esperamos un tipo de relaciones que reproduce el viejo modelo norte-sur? Es decir, se extraen recursos naturales o se exportan recursos naturales de África y se importan manufacturas. Creo que este foro es de economistas. La respuesta debería ser más o menos obvia, teniendo en cuenta la estructura productiva de China y la estructura productiva de la mayoría de economías de África subsahariana. Lo que sí sabemos es, en términos de volumen, el volumen ha aumentado exponencialmente. Es cierto que China se ha convertido en los últimos 10 años en un socio comercial importante. No se puede decir que se haya convertido en el socio comercial más importante de la mayoría de economías africanas, eso no es cierto. Pero sí es cierto que en algunos casos es un actor fundamental. También vemos que la balanza comercial, en términos agregados, es favorable a África subsahariana, lo cual tampoco es de extrañar, debido a que el motor principal de muchos de estos flujos comerciales es precisamente la exportación de una serie de recursos que son fundamentales, o han sido por lo menos muy importantes para el modelo de acumulación de China de los últimos 15-20 años, y sobre todo para sostener las tasas de acumulación de capital y el boom inmobiliario, por tanto, en China en este periodo de tiempo. Por tanto, eso sí es cierto, aquí no hay mitos, el comercio ha crecido a gran velocidad y la balanza comercial es aún positiva para el conjunto de África. Pero obviamente hay grandes diferencias entre unos países y otros. En términos de cuáles son las exportaciones principales, también no es de extrañar que sean recursos naturales. El petróleo es un elemento fundamental, no está claro, metales, cobre y luego otros, ¿verdad? Pero lo que es interesante notar es que, si veis los últimos años, los otros constituyen ya un componente bastante importante. De hecho, por ejemplo, las exportaciones de manufacturas, que constituyen una proporción realmente pequeñísima de las exportaciones totales de África en general al resto del mundo, pues han ido creciendo de manera bastante acelerada en los últimos 4 o 5 años, lo cual, en cierto modo, es una sorpresa. Han ido creciendo, de hecho, más de lo que han crecido con otros destinos regionales. Esto sacado del Economist. Aquí tenéis una descripción que contrasta precisamente el modelo de exportación de las economías africanas, fundamentalmente de recursos naturales o minerales, y luego lo que se importa. Aquí no voy a entrar en el tema, pero lo que se importa también, la desagregación de lo que se importa es importante. Y ha habido cambios que es importante señalar. A ver si está ahí o no. No está, lo comento verbalmente. Y es que tradicionalmente, obviamente, las importaciones africanas de productos de China pues son fundamentalmente productos manufacturados, etc. Normalmente, una de las narrativas dominantes es que la mayor parte de las importaciones de manufacturas desde China hacia África, hacia economías africanas, eran bienes de consumo de baja tecnología, bienes de consumo de masas, baratos, etcétera, para sociedades con poder adquisitivo realmente limitado. Y algunos incluso planteaban que eso dominaba completamente la estructura de exportaciones de China hacia África. La realidad es que es mucho más heterogéneo que eso. Efectivamente, los bienes de consumo en términos agregados sí representan alrededor del 40 o 40 y tantos % de todas las exportaciones de manufacturas de China hacia África, pero en los últimos 6-7 años lo que se ha dado es un cambio estructural hacia una mayor proporción de lo que son bienes intermedios, que son precisamente bienes que están alimentando algunos de los sectores que están creciendo más dentro de las actividades industriales y de las actividades de construcción de economías africanas. Entonces, hay una mayor diversificación de esta estructura aquí, que en algunos casos puede tener un impacto potencial en el desarrollo industrial a medio plazo bastante importante. Sobre todo, pues se trata de bienes intermedios y tecnología que es consistente con el poder adquisitivo de las economías en cuestión. Y aquí vemos otra cuestión, que es hasta qué punto el comercio es importante para unos y otros. Como dije anteriormente, la proporción China como socio comercial, efectivamente sí, se ha convertido en un importante socio comercial, pero África todavía sigue siendo un socio marginal desde el punto de vista de China. Entonces, estratégicamente, desde el punto de vista de las relaciones comerciales, no se puede plantear que África sea fundamental para el futuro del modelo de acumulación de China. De hecho, las economías africanas que tienen relaciones comerciales importantes
con China tienen muchísimos sustitutos posibles. ¿De acuerdo? Entonces, eso para lo que son relaciones, flujos comerciales. Y como digo, sobre esto existen menos mitos porque, claro, los datos disponibles son menos problemáticos, es más fácil acceder a ellos y por lo tanto hay menos condiciones para la especulación. Sobre la ayuda oficial es otra historia. Bueno, primero tenemos problemas a la hora de definir qué es ayuda oficial al desarrollo y qué no lo es por parte de China. Hay un montón de mecanismos de financiación que vienen de distintas instituciones de China, que sean bancos de crédito a la exportación o otro tipo de bancos estatales, que a veces pueden tener un componente de subvención, otras veces no, y a veces no está del todo claro. Pero una de las cuestiones que nos plantea es hacia dónde va la ayuda oficial, cuando consideramos realmente lo que se puede considerar ayuda oficial al desarrollo de China en relación a otros donantes internacionales. Cogéis el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, donde la proporción que es bilateral es mucho mayor que otros donantes de la OCDE. Buena parte, primero, la cartera de ayuda oficial al desarrollo de Estados Unidos es está muy desproporcionada en términos de su asignación por países. Hay algunos países que básicamente es el who's who de la política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos, en Afganistán, Irak, Pakistán, etc. Pocos países africanos, y la distribución de ayuda oficial al desarrollo, a pesar de que Estados Unidos es un donante relativamente importante, no es necesariamente de los más importantes, en algunos países africanos lo es, pero no tiene casi presencia en varios países de la región. Entonces, se puede plantear que los flujos de ayuda hacia el desarrollo de Estados Unidos siguen una lógica geopolítica bastante clara, que también puede mudar con el tiempo, y por tanto es una serie de intereses muy particulares. El mismo argumento se podría plantear para China. Ahora, si vemos la información más reciente que tenemos proporcionada por el propio MOFCOM de China, vemos que la ayuda oficial al desarrollo de China, en una gran medida, en una proporción mucho mayor que el caso de Estados Unidos, por ejemplo, va a países del África subsahariana. Pero la idea de que toda la ayuda oficial al desarrollo de China iba a África tampoco es cierta. En segundo lugar, está la cuestión del destino, hacia dónde va. La realidad es que los flujos de ayuda oficial al desarrollo China y los proyectos de cooperación de China van prácticamente a todos los países de la región que no tengan relaciones con Taiwán. Es así de simple. Prácticamente todos los países del subcontinente hoy en día reciben o han recibido en los últimos 10-15 años flujos de ayuda oficial al desarrollo con multitud de mecanismos y formas. Algunos dirigidos son proyectos de cooperación técnica, otros son financiación concesional a través de los créditos de exportación, otros son cooperación directa del MOFCOM con gobiernos africanos, etc. Pero como veis en este mapa, está distribuida prácticamente en toda la geografía del continente. Es muy difícil establecer una relación clara entre los volúmenes de estos, lo que podemos realmente llamar ayuda oficial al desarrollo, y los intereses en la extracción de recursos naturales. No se establece una correlación mucho menos clara sobre esto. Y luego está la amenaza del buen gobierno. Es decir, eso es un mito que se ha ido creando a lo largo del tiempo. Y este gráfico, interesante, además que viene de Bill Easterly, que es, como sabéis, un gran amante de la ayuda internacional. Una de las cosas que plantea Bill Easterly es una paradoja. Dice, justo en el periodo del buen gobierno, de la agenda del buen gobierno, del good governance, cuando todas las agencias se llenaban la boca de mensajes que todo iba para combatir la corrupción, etc., justo la proporción de ayuda de la OCDE que va a países con mayores grados índices de corrupción, de acuerdo con Transparencia Internacional, se incrementó, no disminuyó. Hay muchos otros gráficos que se podrían enseñar que demuestran que, de hecho, esto se ha verificado. Podemos verlo desde otra perspectiva. Hablábamos de los regímenes autoritarios, autocráticos. Y aquí tenemos un análisis, Other Finance Aid, ayuda oficial al desarrollo. Más rojos son regímenes de tipo autocrático. Podemos discutir, cuestionar algunos de estos datos, pero vamos, por el momento aceptémoslos. Hacia más democrático. Como veis, pues no hay una relación muy clara, no hay un dominio muy claro de los regímenes más autocráticos. Esto varía de acuerdo, pues, qué país en qué momento haya recibido una cantidad más importante de flujos de ayuda en un periodo determinado. Esperaríamos que, si presentamos el mismo gráfico para los países de la OCDE,
tuviéramos un gráfico dominado por el verde, o por lo menos por el verde y el amarillo. Lo que encontramos es esto. Yo no sé si vosotros encontráis alguna diferencia sustancial entre los dos, ¿verdad? Entre los dos, pero así, a ojo, no existe tal diferencia. De hecho, si establecemos un mínimo de correlaciones entre índices de tipo de regímenes y los flujos de ayuda oficial al desarrollo, no existe ningún tipo de relación consistente ni sistemática entre estos y los flujos de ayuda al desarrollo. De hecho, no existe ningún tipo de diferencia estadística entre OCDE y China. Por tanto, ese argumento de la amenaza a la agenda del buen gobierno, a los avances hacia la democratización, es un argumento esencialmente superfluo. El siguiente punto es, bueno, incluso que fuera cierto que China se centrara en los países menos democráticos, en los países donde los niveles de corrupción son más elevados. Para amenazar las tales agendas del consenso de post-Washington, tú lo que necesitas son cantidades ingentes de dinero para cambiar el poder de negociación de los que reciben el dinero, de reciben los flujos, y que así pues pasen de unos clientes a otros, ¿no? Estamos hablando de la triangulación diplomática del periodo de la Guerra Fría. Entonces es preciso saber cuál es la magnitud de estos flujos en relación a la magnitud de los flujos de otras fuentes. Yo creo que este es el gráfico más importante a analizar en discusiones, debates sobre ayuda al desarrollo. China hoy en día, a pesar del incremento muy sustancial de ayuda que ha habido en los últimos 10-15 años, sigue siendo un donante, una fuente de ayuda hacia el desarrollo marginal. Marginal tanto en relación al conjunto de toda la geografía del subcontinente, como marginal en relación a la mayoría de países de la región. Es decir, sería hoy muy difícil para cualquier gobierno africano utilizar la moneda de cambio, el chip de China, para renegociar o para plantear unas negociaciones diferentes con las agencias tradicionales de cooperación de la OCDE. No ha habido realmente, a pesar de la retórica política, del hecho de que muchos líderes políticos africanos a menudo hagan referencia a la disponibilidad de fondos de China como una manera de disciplinar a los otros donantes, en la realidad de los hechos, este poder de negociación apenas ha podido ser utilizado precisamente por estas grandes diferencias. Incluso si comparamos con una sola fuente de ayuda, aquí vemos algunos problemas con Estados Unidos. Efectivamente, lo que podemos llamar realmente de ayuda oficial al desarrollo es muy pequeña en relación a Estados Unidos, y donde la cosa se pone más complicada es lo que es flujos de ayuda oficial que no tienen un elemento de subvención en sus contratos. ¿De acuerdo? ¿En qué se aplica esto? Aquí sí que vamos a ver unas diferencias importantes. Y aquí sí que puede haber algún tipo de implicación sobre cómo las agencias tradicionales de cooperación se van a ajustar al nuevo contexto. Buena parte de esa relativamente pequeña ayuda oficial al desarrollo de China va hacia infraestructuras económicas. Carreteras, puentes, puertos, rehabilitación de ferrocarriles, etc. Estadios de fútbol, este tipo de infraestructuras. Por supuesto, algo va a construcciones de hospitales, escuelas, pero en mucha menor medida que en el caso de otros donantes tradicionales. Así que aquí sí que hay un contraste, porque la asignación de recursos de la ayuda oficial al desarrollo tradicional, en los últimos 10-15 años, apenas entre un 15 y un 20% ha ido, de hecho, a estos sectores de economía, de infraestructura económica básica. ¿De acuerdo? También hay una mayor preocupación por lo que son los sectores productivos. Es muy raro encontrar proyectos de agencias de cooperación de la OCDE pues que se centran en un sector como el sector industrial, incluso el sector agrícola, que hoy en día recibe una proporción diminuta en la ayuda internacional de los países de la OCDE. Por lo tanto, sí es cierto que más allá de que la magnitud sea bastante limitada, es cierto que los criterios de asignación y las prioridades son bastante diferentes. Y eso sí que puede tener algún tipo de impacto en cómo se gestiona desde el punto de vista de los gobiernos receptores, de cómo se gestionan estos flujos. Ahora pasamos a las inversiones, en particular a las inversiones extranjeras directas, que aquí también se ha dicho de todo. Hay distintas fuentes de datos alternativas. Tenemos el MOFCOM como una de las principales, con una serie de problemas de fiabilidad de estos datos, pero luego hay otras iniciativas como el Africa Enterprise Institute,
pues que tiene maneja unas estimativas más elevadas, pero con una serie de problemas metodológicos que Deborah Brautigan ya ha señalado. Si nos atenemos a los datos que tenemos que sean más fiables, esta es la evolución de la inversión extranjera directa a China hacia África. Por tanto, de nuevo, en el caso de las relaciones comerciales, ha habido un crecimiento bastante importante, sobre todo en los primeros compases, pero no estamos hablando de volúmenes enormes de inversiones, relativamente limitados, sobre todo si lo veis en términos del stock. Y eso a pesar de la idea de que, bueno, los inversores chinos están llegando en masa a África. Pues no están llegando en masa, y eso quizás es un problema, de hecho, pero bueno, el caso es que no están llegando, y comparativamente también a las otras fuentes de inversión extranjera directa. Lo que sabemos ya de por sí es que el conjunto de economías de África subsahariana es marginal a la hora de atraer inversión extranjera directa en general. Por lo tanto, aquí también no hay nada de particularmente diferente. Es decir, las empresas chinas van a ir allá donde también haya un mayor nivel de rentabilidad, y hay toda una serie de problemas y obstáculos, sobre todo en sectores productivos, que hacen que el riesgo y la falta de rentabilidad desincentiven las inversiones. Pero ha habido un crecimiento importante y en algunos países, aquí sí que es necesario desagregar, en algunos países las dinámicas son particularmente importantes. Etiopía, efectivamente, los últimos 5 o 6 años ha conseguido atraer unas cantidades muy importantes de inversión extranjera hacia su sector industrial, y curiosamente no solo China, sino también de muchos otros países fuera de la OCDE. Aquí tenéis una comparación, aún lejos de competir con Estados Unidos. Estados Unidos no es como fuente de origen particularmente importante. De hecho, África es totalmente marginal en los flujos de inversión extranjera provenientes de Estados Unidos, pero, y a pesar de los incrementos, y quitando 2008 como excepción, en la mayoría de los casos, los flujos de inversión extranjera de China están todavía muy por debajo de los niveles de las empresas con residencia en Estados Unidos. Y luego aquí vemos cómo la proporción de las inversiones extranjeras chinas en el total de inversión extranjera directa hacia África no es muy elevada. Es decir, son actores también aquí relativamente marginales, con algunas pequeñas excepciones. Y no van todos necesariamente a los recursos naturales. ¿Por qué? Porque hay una variedad de intereses diferente, hay una heterogeneidad enorme según de qué país estemos hablando. Recientemente hubo un estudio sobre todos los proyectos que habían sido aprobados desde 2005 en adelante, con un muestreo, y demostró que en términos de número de proyectos, no estamos hablando aquí del volumen, pero de números de proyectos, curiosamente había un número muy elevado, una proporción muy elevada de inversiones de empresas chinas, la mayoría de ellas privadas, por cierto, en el sector industrial manufacturero, cosa que es una novedad total. Es decir, hace 10-15 años prácticamente no había ninguna inversión extranjera en estos sectores en la mayoría de países. Y esto ocurre incluso en países donde no te lo esperarías, como el caso de Nigeria, ¿no? Donde tú te imaginas que las relaciones son fundamentalmente de extracción, de comercio de petróleo y nada más. Y aquí tenéis, en términos de volumen, una de las estimativas un poquito más fiables para el año 2011 de stocks, que evidentemente el sector minero pues es importante, no más importante que para otros flujos de inversión extranjera directa no chinos, pero otros, tanto agricultura como otros, como manufacturas, tienen un peso relativamente más importante en el caso de estos flujos que en los que podemos comparar. Y aquí tenemos pues, la otra comparación que nos lleva de nuevo a replantearnos hasta qué punto estos flujos son ingentes o importantes desde un punto de vista relativo. África como destino de la inversión extranjera china hacia afuera es marginal. Apenas, de hecho, en el mejor de los casos está entre el 3 y el 4%, según qué año analicemos. 3 y 4% de todos los flujos externos. Todo esto teniendo en cuenta que si comparamos los flujos globales de inversión extranjera de China con por ejemplo, los flujos globales de inversión extranjera de Estados Unidos, la parte de China es realmente marginal, extremadamente limitada en comparativa. Por lo tanto, África no es un destino fundamental. Puede que lo sea en el futuro, en el medio plazo, pero hasta el momento no lo ha sido, entonces no podemos centrarnos más en esta cuestión. Lo que la gente debería centrarse más es en otro elemento que muchas veces se confunde con las inversiones,
que son lo que llamamos COPs, China Overseas Projects. ¿Qué son estos? Son contratos de ejecución de obra pública. O contratos de ejecución no necesariamente de obra pública, pero en la mayoría de los casos son obras públicas. Que no son necesariamente inversiones. Es cierto que en algunos casos, algunos de estos COPs dan lugar a inversión extranjera directa en construcción. Vimos antes, el sector construcción tenía un porcentaje importante. Es decir, empresas que llegan con un contrato, muchas veces financiado a través de financiación oficial, que ejecutan un proyecto o más de un proyecto y luego acaban por establecerse y hacer operaciones para futuros proyectos. Eso en el caso de Angola, por ejemplo, sí que se ha dado para 2 o 3 empresas importantes. Pero en términos cuantitativos, efectivamente, los COPs son mucho más importantes en términos relativos que los flujos de IR. Y también, lo que es interesante es que en términos proporcionales y en proporción al conjunto de los proyectos de ejecución de obra pública en el exterior de empresas chinas, el peso de África subsahariana sí que ha ido aumentando. Y la tendencia es que siga aumentando, a no ser que la crisis de las commodities, de los precios de materias primas, acabe por crear una restricción fiscal importante que haría parar muchos de estos proyectos, como es el caso actualmente de Angola. Y bueno, aquí tenéis algunas imágenes, ¿no?, sobre algunos de estos proyectos. Cosas que antes eran, bueno, durante los años 80-90, las inversiones públicas en infraestructuras económicas fuera de Sudáfrica las puedes encontrar y contar con los dedos de la mano. En los últimos 10-15 años, no solo a través de empresas chinas, también ha habido multitud de empresas de construcción, incluyendo empresas españolas en casos como Mozambique o Angola, portuguesas, brasileñas, Odebrecht, una empresa con importantísimos negocios en África hoy en día. Pero esta es la realidad de los últimos 10 años en muchos países. Es decir, inversiones en cosas como, este es el tranvía, el metro de Addis Abeba, que se inauguró el año pasado. Esto es Kilamba Kiashi, una ciudad con casi 100.000 apartamentos a las afueras de Luanda, en Angola, construida en tiempo récord por una empresa, una de las mayores empresas de construcción china. Esto es una de las mayores autopistas de Etiopía, construida hace relativamente poco, o finalizada hace poco, y luego esto es una de las mayores presas del mundo en la República Democrática del Congo. Por tanto, sí que hay, efectivamente, a través de estos hubs, empieza a haber visiblemente un impacto tangible. Otra cosa es que luego eso tenga continuación y cuáles sean los efectos de encadenamiento con otros sectores en estos países. Y voy a acabar con algunos apuntes sobre la cuestión del empleo, que era y los movimientos de trabajadores, etc. Y como digo, hay dos. De hecho, hay narrativas que son a veces contradictorias. Por un lado, se plantea que las empresas chinas traen a todos sus trabajadores de China. Por otro lado, otra narrativa dice que estos trabajadores lo que hacen es una especie de crear una discriminación en el mercado de empleo porque tienen mejores salarios, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil combinar este tipo de mensajes sin que haya una contradicción. Entonces, efectivamente, en el paisaje, sobre todo de los sectores de construcción, en una parte de los países de la región, especialmente en países como Angola, es muy fácil ver trabajadores chinos, incluso trabajadores que te parecerían que son trabajadores manuales, no son técnicos. Es muy fácil, los encuentras por todos lados, sobre todo en proyectos de construcción de edificios. Del mismo modo que también encuentras esta imagen a menudo, ¿no?, que es la de unidades de construcción, en la que tienes trabajadores nacionales y técnicos. Y en el que esta foto es interesante porque plantea una de las cuestiones principales. Es decir, la cuestión es, bueno, ¿qué es lo que determina, cuáles son algunos de los condicionantes de este tipo de relaciones y de modus operandi de las empresas? Y una cosa de la que se habla, pero no se habla mucho, es la barrera lingüística. Que puede parecer un argumento un poco peregrino, pero realmente es algo que tiene un impacto muy importante a la hora de ejecutar estas obras públicas, sobre todo en los tiempos que exigen los gobiernos, los promotores. Y por tanto, cada vez más hay en de construcción los propios operarios nacionales que no tienen más remedio que aprender los elementos básicos del chino, porque los propios técnicos chinos son más lentos a la hora de aprender la lengua local.
Pero luego tienes esta otra imagen que contrasta mucho. Esto es Huajian, una de las fábricas más importantes de producción de zapatos en Addis Abeba, en Etiopía, una inversión que tuvo lugar en 2012-2013 y que emplea alrededor de 6.500, 7.000 trabajadores. Es una típica maquiladora, por así decir, y algunos están argumentando que en contextos como el de Etiopía, este es el futuro de las relaciones de empleo entre empresas chinas y África. Es decir, que el potencial de deslocalización en un contexto en el que la reestructuración del modelo productivo de China está en proceso de aceleración, este va a ser probablemente uno de los efectos más visibles. Por lo tanto, vamos a pasar de la imagen de los proyectos de construcción dominados por trabajadores chinos a la imagen de las fábricas intensivas en mano de obra, intensivas en trabajo, dominadas por empleo local y con importantes procesos de formación on the job que pueden tener potencialmente un impacto importante en lo que es la creación de una base, un stock de capital humano industrial, de una mano de obra industrial para el futuro, que supongo siendo la idea vieja de Alice Amsden, de la experiencia manufacturera como un elemento fundamental para la industrialización futura. Pues estos procesos embrionarios pueden tener mucho más impacto que algunos de los flujos que hemos visto anteriormente. Pero como digo, esto todo está en fases de crecimiento muy, muy inicial. Entonces esto plantea una serie de incógnitas. Allá donde hay más presencia de trabajadores chinos, ya os puedo decir dónde. Angola es el caso clásico. Por tanto, nuestro proyecto de investigación lo que hicimos fue, en vez de hacer un muestreo de varios países, vamos a coger el país que se ajusta más a la narrativa dominante y el que puede contrastar más. Por tanto, Angola es el que se ajusta más a la narrativa dominante, y el otro país en el que vamos a trabajar es Etiopía. Lo que estamos trabajando es Etiopía. Pero lo que es interesante más allá de si, pues ya lo sabemos, el ratio de trabajadores chinos en algunas empresas de construcción más importantes en Angola es de 1,3, 1,4. Un trabajador chino para 4 angolanos. Pero lo cierto es que cuando vas a una obra, ves que la mayoría de los angolanos están sentados y tal, y que están pues llevando las cosas, pero no están haciendo trabajo más técnico, más cualificado. Entonces hay un problema ahí de formación importante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dadas las limitaciones que estas obras tienen en términos de tiempo, grandes empresas como la CITIC en el caso de Angola, de estas obras, lo que están creando son mecanismos paralelos de formación, sea enviando a China o sea creando institutos, pero que se han creado apenas hace 2 años. Y serán las primeras promociones de esos centros de formación las que empezarán a sustituir a algunos de los, por ejemplo, soldadores chinos que aparecen, que hoy en día encuentras en algunas de estas obras. Por tanto, primero, la cuestión es entender cuál es la lógica principal de esto. ¿Por qué una empresa tendría estos ratios? ¿Cuál es la lógica económica, la lógica empresarial? ¿Y en qué medida esto se explica por la acción no de la empresa china, sino por la agencia del gobierno, es decir, por el promotor de la obra, que al final de cuentas es el dueño de la obra, que es el gobierno angolano en este caso? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el proceso? Esto también más interesante que el establecer si hay 40% o 50% de trabajadores angolanos, es cuál es el proceso de adaptación y cambio de estas empresas cuando las condiciones cambian. Por ejemplo, los salarios de muchos de estos operarios técnicos chinos son hoy en día mucho más elevados de lo que eran hace 10 años, en términos relativos. Es decir, los costes relativos para las empresas de importar esa mano de obra son excesivos. Y solo las grandes empresas estatales chinas son capaces de asumir esos costes. Y los asumen, ¿por qué? Porque el imperativo es la ejecución de las obras en tiempo récord, que es lo que les pide el promotor de la obra, que es en este caso el gobierno angolano. ¿De acuerdo? Perdón. Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que explica las principales diferencias en creación de empleo nacional por países y sectores de actividad? Eso es una de las preguntas que vamos a intentar atacar. Es decir, miramos distintos sectores, por ejemplo, sector construcción, sector industrial manufacturero, sector de materiales de construcción en relación al sector textil, y ahí hay dinámicas completamente diferentes explicadas fundamentalmente por la naturaleza del proceso de producción en esos sectores. Y dentro de cada uno de esos sectores, si efectivamente el hecho de que tú tengas una bandera u otra cambia radicalmente los regímenes de trabajo. El hecho de que seas una empresa china o brasileña o portuguesa, ¿qué impacto tiene realmente en la naturaleza de esas relaciones? Y esas son preguntas para las que todavía no tenemos respuestas claras, porque todavía no ha habido ningún tipo de análisis comparado de esta naturaleza.
¿Cómo es la calidad, también comparada, de los empleos con otras empresas extranjeras y nacionales? Es decir, cuando se habla del dumping social, etc., muchas veces se olvida que la gente dice, los salarios en las empresas chinas son tal. Pero cuando tú le preguntas a esa persona que dice eso, ¿cuáles son los salarios medios del mercado angolano en ese sector? La persona dice, no tengo ni idea. Porque claro, no tiene ni idea esa persona que habla de las empresas chinas, pero tampoco tiene ni idea nadie en Angola porque no hay datos sobre salarios en esos sectores en Angola. ¿De acuerdo? No hay datos disponibles, no hay trabajos sobre el mercado de empleo y por tanto no podemos saber realmente si las condiciones que se ofrecen son mejores, peores, iguales, medias o no. ¿Cuál es el legado actual y el potencial para la gestación de una mano de obra industrial, la transferencia de conocimientos y experiencia laboral? Esta es otra área para la cual apenas hay ningún tipo de información. ¿Cuáles son los mecanismos de información on the job? ¿Cuáles son los mecanismos de formación fuera, en los casos de los centros de formación? ¿Y cuál es el seguimiento que se da a eso? ¿Cuál es la participación del Estado? ¿Y qué es lo que aportan las empresas, chinas o no chinas, en ese sentido? Cada empresa tiene su modo de trabajar. Por ejemplo, Odebrecht, empresa brasileña, tiene una orientación muy dedicada a la cuestión de la formación y del reciclaje de esa formación, y viene por la cultura corporativa de Odebrecht, que es muy diferente a la cultura corporativa de Soles de Costa de Portugal. Pues este tipo de peculiaridades dentro de cada empresa son fundamentales. Sobre estas cuestiones apenas tenemos información. Y voy a acabar ya con algunas consideraciones finales. Por tanto, de acuerdo con el presentado, aunque se trate de un fenómeno significativo, aquí no estoy diciendo que estos crecimientos, estos flujos, el crecimiento de la presencia de actores chinos en el sentido más general sea significativo, pero lo que sí es cierto es que las narrativas dominantes lo que han hecho es exagerar de un modo muy superficial tanto los volúmenes, las magnitudes del fenómeno, también como las implicaciones de este fenómeno. Y esto en parte tiene que ver con el difícil acceso a información fiable, pero también por intereses geopolíticos y de negocios. Es decir, hay toda una serie de guerra de propaganda, llamémoslo así, que existe tanto entre agencias de cooperación, entre empresas, y, digámoslo claramente, hay un grado bastante importante de sinofobia, a varios niveles, tanto del mundo, digamos, occidental, pero también en los contextos africanos, por ejemplo, en las élites de negocios africanos, aquellas que no están conectadas con estos flujos, son los primeros en establecer discursos de carácter cuasi-racial. Más allá de algunas de las obviedades, por ejemplo, que los recursos son un atractivo importante, gracias. La cuestión no es esa, es si ese realmente es el único motor o es realmente el motor principal. Y como os señalaba en los párrafos anteriores, en muchos casos no es ni siquiera el motor principal. Hay múltiples factores que están por detrás de este incremento de la presencia. Hay algunos que hablan de esta idea del going out, o going global, que va más allá de la cuestión de los recursos naturales, tiene que ver con el propio modelo, la estructuración del modelo productivo chino y la necesidad, sobre todo algunas de las grandes empresas estatales, de internacionalizarse. Y en algunos casos digo, como habéis visto con los flujos, no es solo África, ni mucho menos África como un destino principal, pero sí África y otras regiones del mundo sirven en parte como plataforma para esa internacionalización. ¿Por qué? Porque incluso para las grandes empresas, muchas de las grandes empresas chinas, todavía muchas de ellas están lejos del nivel de competitividad de los referentes internacionales de países de la OCDE. Y esto sí que es un elemento que va mucho más allá de cuestiones de seguridad energética, acceso a recursos naturales, probablemente en el futuro sea mucho más importante. El tercer elemento es, lo poco que sabemos, nos demuestra que el modus operandi de las empresas chinas es heterogéneo. Y no solo heterogéneo en el sentido de que hay una gran diferencia entre las empresas estatales y las privadas. Y por tanto habrá muchas diferencias entre unos sectores y otros. En la construcción las estatales dominan, en el manufacturero las privadas dominan. Pero incluso dentro de estos segmentos hay diferencias importantes. Según el tamaño, el volumen de negocios y la experiencia de, por ejemplo, cosas tan simples como de qué provincia vengan esas empresas, de qué provincia de China vengan esas empresas. Los regímenes laborales pueden ser diferentes y eso muchas veces acompaña a las empresas en cuestión. Por eso mi insistencia en la cuestión de la investigación comparada más sistemática. Y luego el último apunte es, si hay algo que para mí personalmente puede ser interesante de todos los procesos, es hasta qué punto estas dinámicas, sea de creación de infraestructuras básicas de comunicación, de energía, etc.,
sea inversiones en sectores manufactureros, si estas dinámicas van a crear de algún modo las condiciones para una potencial transformación industrial de algunas de las economías de África, lo cual sí que sería una gran novedad, porque eso no ha ocurrido nunca hasta ahora. Ya está. Bueno, como hoy no tenemos discasan, pues tenemos oportunidades interesantes. Múltiples discasan. Yo tengo una muy evidente. ¿Qué pasó en el año 2008? Parece que había como en varias series que tenía, parece que había un dato como que salía mucho de los demás. ¿De inversión extranjera directa? Sí. No sé decirte exactamente. El problema de eso es que precisamente los volúmenes son tan limitados que una gran inversión, a lo mejor la adquisición podría ser la adquisición de buena parte de uno de los bancos sudafricanos en el sector de servicios financieros. Si hubo una gran adquisición en Sudáfrica, lo que no sé es si fue en 2008, es posible. Entonces podría ser eso. Claro, porque tampoco es que China se disparara, es que Estados Unidos se colapsa. Claro. Yo bueno, pero la realidad personal de China incluso en relación a China solo. Sí. Pero claro, estamos hablando de magnitud relativamente limitada, entonces cuando hay un gran proyecto se dispara las cifras. Dos cosas. Una, muchas veces se ha planteado, y yo creo que por eso también discurso, por ejemplo, por parte de países de la OCDE y todo esto, no tanto por una, digamos, una pérdida a lo mejor puntual, lo que sea, sino por razones, yo no sé si llamarle un poco geopolíticas, en el sentido de que también pasa con América Latina, que, digamos, las condiciones en las que puede llegar cualquier inversor estatal o privado de la OCDE, pues son siempre semejantes, ¿no? Y las condiciones de toda naturaleza, las que se imponen al gobierno si se quiere invertir allí, también muy ligadas con las condiciones que impone pues, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y si no hay otra alternativa, pues no queda más que aceptar esas condiciones. La presencia de China, que la alternativa no tiene por qué ser mejor, no lo sé, pero ofrece la posibilidad de decir, pues si no queréis vosotros, que decís que estas no son condiciones, pues no hay otro. Eso es un elemento, por lo menos discursivamente, y yo creo que se ocurrió también mucho en América Latina. Ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Con la nueva política, digamos, de un modo de nacionalización del gas y todo eso, de decir, bueno, pues que no quieren ni Repsol, ni quieren los franceses, ni los americanos, y a China. Bueno, pues ese elemento, a lo mejor, no sé cómo está funcionando, ¿no? Y luego otra cosa que es, yo también un poco una duda, el argumento de país a apoyar, digamos, o invertir, o dirigirse a los países autocráticos, no sé, me suena. ¿De qué país no hay autocrático? Yo creo que salvo Sudáfrica, habrá alguna excepción, no sé, pero aunque no sea autocrático. Vamos, China evidentemente, China es autocrático, pues no me invierto a mí mismo, porque soy autocrático. El discurso ese es un discurso, digamos, kafkiano, carece de lógica y de sentido. Yo creo que no es para tener en cuenta, ¿no? Bueno, en cierto estoy de acuerdo, pero de todas formas, bueno, alguien te corregiría diciendo que si miras el gráfico que mostré, efectivamente hay una cantidad importante de países que no están clasificados como autocráticos en África. Clasificar a Egipto como país altamente democrático en este ya, momento. pero bueno, ya más está, porque me da la gana. Cada uno bueno, va a hacer una cosa completamente de razón ni de lógica. Estoy de acuerdo. Una cosa es que estos índices sean problemáticos, la otra cosa es plantear que la mayoría de regímenes en África son autocráticos. Es decir, no es cierto. Es decir, te puedo dar multitud de ejemplos donde hoy en día, pues para lo bueno y para lo malo, el ciclo electoral determina en buena medida lo que acontece. Incluso cuando tienes partidos relativamente dominantes, ¿no? Pues, de ejemplos de Senegal, Tanzania, es decir, cada vez más esto ha sido el efecto de unos procesos que llevan ahí pues, desde los años
80, 90. Otra cosa es que esas democracias, que funcionan formalmente como democracias, sean efectivas. Pero pueden no ser efectivas y eso no significa que haya una centralización de poder. Lo que caracteriza a muchos países de la región, de hecho, es que no hay suficiente centralización de poder. El poder está altamente fragmentado y, por tanto, que todas las redes clientelares y de patronazgo determinan de una manera u otra cuáles son los derroteros de las decisiones de política. Entonces, en esos contextos, el propio ciclo electoral lo que ha hecho es precisamente exacerbar el grado de incoherencia de las políticas. Entonces, claro, tenemos multitud de países en la región donde simplemente no hay una estrategia, ningún tipo de estrategia coherente o algo que podamos llamar estrategia por todos estos motivos. Se podría dividir en estados autocráticos y en estados fallidos. Básicamente, el país es una democracia, pero no tiene estrategia, igual quien gobierna y tal. Ya, pero fallidos es un poco extremo. Los estados pagan salarios, proveen educación, sanidad. No hay salarios, sino porque no hay una autoridad, básicamente. Ya, pero bueno, autoridad hasta lo que cierto determina punto. La existencia de un estado. Vamos. Sí, hasta cierto punto. Pero vamos, lo que quiero decir es que hay toda una serie de heterogeneidades. Es decir, no se puede generalizar sobre el Estado africano. Es una cosa que yo creo que está ahí. Claro, tú puedes decir que hay más o menos niveles de corrupción, falta de centralización en unos y otros, pero generalizar sobre los regímenes es altamente problemático. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, que creo que es la más importante, ese era un tema que a mí me interesaba al inicio, cuando empecé a meterme en estas cuestiones, en los años 2006, 7, 8, era esa idea del leverage, ¿no? De decir, bueno, los órdenes de magnitud no son particularmente espectaculares, pero las tendencias son interesantes. Y luego ya en ese momento, efectivamente sí que había, por lo menos a nivel de retórica, muchos líderes, lo sé por América Latina, pero en África había muchos. O sea, el presidente Abdoulaye Wade en Senegal constantemente decía, a usted no le gustan, vamos a los chinos, o el presidente de Kenia. Ese tipo de retórica política siempre ha estado ahí en los últimos 10 años. El problema es que el leverage real, que estos flujos de ayuda oficial china eran muy limitados. Al final de cuentas, las arcas del Estado, es decir, el funcionamiento año a año del Estado dependía en 80-90% de los llamados donantes tradicionales, para lo bueno y para lo malo. Otra cosa es lo que llamamos financiación oficial, ¿no? Así los créditos a la exportación y tal. Entonces ahí el leverage, ahí sí que ha ocurrido, estaba en las fotos que os he enseñado antes. Es decir, esos proyectos, el tren de Addis, la presa no sé cuánto, tal, hoy no estarían allí si no ha sido por la financiación china. Es decir, para eso sí que no había alternativa. Entonces, el leverage ha funcionado en el sentido de que las estrategias y las políticas de los países no han mudado. Es decir, todavía se mantienen de acuerdo con la línea de pensamiento dominante, aplican las condiciones del Fondo Monetario, el Banco Mundial, por ahí no se toca. Ahora bien, ¿que podemos financiar una carretera o una presa de tal que nadie va a poner dinero? Lo hace. Eso hace 20 años era impensable. Entonces, ese es en ese sentido que sí puede haber impacto. Incluso ya hay algunas indicaciones que plantearían que grandes, importantes actores en esta comedia, como es el Banco Mundial, también se están adaptando a este contexto. Es decir, ¿qué es el Banco Mundial? El Banco Mundial fundamentalmente es un banco de desarrollo. ¿Cuál sería su ventaja comparativa? Financiar proyectos como esos. Entonces, de repente se dan cuenta que se les están yendo los clientes potenciales. Entonces, curiosamente empiezas a ver ya, en los últimos 10 años, bastante más esfuerzo, todavía muy limitado, pero bastante más esfuerzo del Banco Mundial de volver a los 60, 70, cuando financiaban presas y tal. Todavía tienen problemas grandes con el tema de las presas, pero cuidado, una carretera, no sé tal. Y también a intentar crear asociaciones, de financiación con agencias de financiación chinas. Tienen un miedo atroz tanto a estos bancos chinos como al ahora famoso, ¿cómo se llama?, el Banco Asiático de Infraestructuras, porque son potenciales competidores muy, muy importantes. Entonces, si hay algún tipo de leverage, de potencial poder de negociación que puede cambiar algunas cosas, va por ahí, por el ámbito de la financiación de la infraestructura económica, pero no tanto por el ámbito del contenido de las políticas. Ahí es donde no. También, ¿por qué? Porque hay un principio de la intervención oficial china que es innegociable. Ese principio es el de no interferencia. ¿Ok? Y ese principio se aplica religiosamente a todos los niveles, en el sentido que, del mismo modo que no imponen algunas condiciones, como aparte de que no tenga relaciones con Taiwán, diplomáticas, pero más allá de eso no se impone nada, pero tampoco se promueve nada.
Entonces tú podrías decir, bueno, el gobierno chino podría utilizar estos mecanismos, estos flujos y tal, para intentar articular un discurso alternativo, por ejemplo, sobre la política industrial, ¿no? Nada. Tú no vas a oír a un oficial chino nunca decir nada sobre si el gobierno de Zambia o que sea debería tener una política industrial más proactiva. Nunca vas a oír una cosa así. Ahora sí, se actúa en el ámbito de los hechos. Por lo tanto, la financiación de sectores, de obras que pueden tener un impacto en esa dirección, por lo tanto, hechos, no palabras. Y luego, en la última conferencia, se organiza cada 3 años, está la FOCAC, donde las autoridades chinas pues, anuncian montones de compromisos de millones y millones de dólares. La última ha sido sorprendentemente muy ambiciosa, pero sí, por primera vez aparece una cosa que es, va a haber un paquete de financiación bastante importante con la palabra industrialización, apoyo a la industrialización. Esa es la primera vez que aparece en esta, por lo menos a nivel del discurso oficial. Por eso, sí, en esa área yo veo bastante más, tengo más esperanza de que cambiar. En el área de las otras condiciones, yo creo que no. Las relaciones con el Banco Mundial, las relaciones del Fondo Monetario, todavía hoy en día son irreemplazables para países como Mozambique, Tanzania, Uganda, etc. Esto tenía usted. Me gustaría ver un poquito más precisamente en el ámbito del potencial de industrialización que puede traer consigo. Me resulta muy interesante ver que hasta en eso lo del principio de no interferencia o no injerencia es aplicado. Pero sí me pregunto si, aunque China no ejerza expresamente ninguna influencia directa en que esto se hace así, que ya sabemos que normalmente no actúa así, si de alguna manera ya hay iniciativas desarrollistas expresas en algunos países africanos, un poco enganchándose o subiéndose a los hombros de la experiencia china, es decir, inspirados por, y además subiéndose a los hombros de la realidad de que vienen con el dinero y que hacen los puentes o lo que sea, ¿no? Entonces me pregunto un poco ya no tanto desde la acción china, sino desde la acción y entonces también en esa misma línea me pregunto si eso en sí mismo no es un motivo para que ciertas potencias occidentales se asusten. Yo entiendo muy bien que no se deben de asustar no se deben asustar por la ODE. Lo he dejado clarísimo. O sea, pero ni lo cuantitativo ni lo cualitativo, ni si es corrupto, ¿no? O sea, yo no puedo estar más de acuerdo. Pero no sé por qué mi intuición, quizá equivocada, te lo pregunto, más que como intuición, te lo pregunto. Se me plantea un poco una pregunta que quizá la voy a plantear de manera un poco excesivamente dicotómica, ¿no? Pero la propaganda anti-China y la paranoia esta anti-China, que no es solo en esto, o sea, es que es generalizadísima, no sé, me pregunto si es mero fruto de, no sé, de paranoia ideológica, neorrealista, neoliberal, poner los adjetivos que quieras, que podría serlo, ¿eh? O sea, podría ser pura, no sé, incluso dices tú además racista, porque no me lo pones, pero que podría ser, no sé, ideológica, ¿no? O si, a pesar de las muchas cifras que muestras en sentido contrario, nos estamos perdiendo alguna amenaza real, a intereses económicos occidentales. No solo que no estoy pierdo clientes como Banco Mundial, o entiendo que por ahora no, o no sé si me estoy explicando. No sé, y a lo mejor evidentemente todavía las cifras no pueden mostrar nada en ese sentido, pero me pongo un poco ahí conspiratoria. Pero a lo Yahoo Chan, ¿no? O sea, no, es que a mí no me interesa que monten esto es un proyecto aquí industrializador, sin condicionalidad de nada. Bueno, yo creo que no hay una amenaza real, digamos, si dentro de 10 años Etiopía, Tanzania, Mozambique pues se están industrializando y tienes parques industriales. Es pronto para decir nada. Por eso digo, ¿no? Pero imaginemos en ese escenario cómo eso puede afectar a Estados Unidos y Europa, pues no le va a afectar para nada. O sea, esa no es la cuestión. Otra cuestión es, bueno, por partes, ¿no? La primera parte de tu pregunta, si hay algo que viene desde África que empuja eso. La respuesta es muy simple. No, con una excepción muy clara que es Etiopía. Es decir, no hay ni un solo país en África donde haya una estrategia, una política industrial que se pueda llamar política industrial, como en Etiopía. ¿Y en Etiopía cómo ha funcionado la política industrial? De una manera muy clara. Pues, precisamente a través de... Hay un grupo en el nivel más alto del liderazgo del régimen de Etiopía, que es un grupo iluminado,
desarrollista, estructuralista, que ha hecho doctorados en SOAS, por cierto. Y este grupo, con individuos y nombres y apellidos, ¿qué hacen? Pues lo que han hecho es hacer tours. Hacen tours, han hecho tours, han ido a todos los lugares. Básicamente la estrategia cuál fue, ir a todos los lugares más claros de éxito, lugares no solo países, sino incluso regiones, los más comparables, y también a los de fracaso. Entonces han ido claro, a Shenzhen y tal, a Vietnam. Vietnam es uno de los objetivos prioritarios de estos, porque se ven como más representados por Vietnam. Claro. Exacto. Luego Bangladesh, también, Sri Lanka, por la cuestión del sector textil y tal. Y luego Pakistán, tal, otros donde no funcionaron las políticas industriales, ¿no? Entonces, estos se han leído a Hatun Chang, todo esto, entonces saben, ¿no?, de qué va el tema. Entonces, estos tours se hacen, pero luego la diferencia es que más allá de hacerse turismo político, ¿no?, y de apretar manos y tal, toman notas y luego crean contactos directos. Entonces, ahora mismo están en una fase en la que se han programado 8 parques industriales, que es, dentro de los parámetros africanos, una cosa muy ambiciosa, en parte con financiación china, pero también con otras fuentes de financiación, incluyendo financiación propia. Fíjate lo que ha hecho el régimen de Etiopía, que eso no lo esperarías de ningún gobierno africano. La presa, ¿sabéis cuál es la presa más importante que se está construyendo ahora, ¿no?, en el Nilo? Que ha creado todo tipo de tal. Finalmente Egipto parece que ha dicho que... ¿Quién creéis que financia esa presa? ¿China? No. China nunca la financiaría porque no les interesaría tener un problema con Egipto. Es una cuestión conflictiva, donde hay conflictos, cuidado, no entramos. La financia el gobierno etíope bill por bill. Por tanto, va al ritmo al que va. A los funcionarios se les está quitando un 3 o no sé cuánto % del salario para contribuir a la gran presa del milenio, no sé qué, y todo el mundo está contribuyendo, las empresas, no sé qué, tal, y se está construyendo. O sea, eso ya te da una indicación del tipo de régimen orientado totalmente. Y eso es un régimen en un país muy fragmentado, federal, con todo tipo de problemáticas etnopolíticas importantes. Por lo tanto, sí, efectivamente es un ejemplo que demuestra que nada de esto va a ocurrir si no hay un núcleo central. En el resto de países la respuesta es no. O sea, la iniciativa desarrollista, el modelo... Angola tiene parques industriales, ¿ok? Eso es el parque industrial de Angola. También hecho tipo elefante blanco, ¿no? Dinero tirado tal. Tú vas al parque industrial de Viana en Luanda y entonces ves almacenes, ¿no? Tú entras y dices, ¿hay alguna fábrica aquí? No, la gran mayoría son almacenes. Es decir, importación de materiales de construcción para vender en el mercado angolano. Es decir, puedes contar con los dedos de la mano las empresas industriales que han ido surgiendo en los últimos años. ¿Por qué? Porque un parque industrial, o construir un parque industrial y pavimentarlo y tal, no es una política industrial, ¿no? Pues eso es la... y en Etiopía pues eso lo han entendido. Entonces, la otra cosa es que hacen, que sería impensable en otros regímenes, es invitar a inversores potenciales. Fíjate, cuando viene un inversor a un país como Etiopía, hay de todo, están los cowboys, están los... Lo que sí saben es quitarse el ruido de los cowboys. ¿Cómo? Pues se trae alguien de Sri Lanka que dijo que sí que quería un almacén en el parque industrial de Hawassa. Le invitan, vamos, van en coche, no en avión ni nada, los llevan en coche. No duermen en casa, tienen que mirar esto durante 3... operación récord. En 2 semanas tienen que depositar el fondo, si realmente quieren invertir. Y si no lo depositan, están fuera. Se le dan el almacén a otros. Entonces, hay una lógica de disciplina del capital que en otros lugares no se puede. ¿Okay? Entonces, eso explica por qué de repente en ese país tú ves cosas que... Por eso yo decía que los chinos, pues sí, los ves. Hay empresas, zapatos estas, pero ves muchos más turcos. Ves empresas de la India, ves empresas de todos lados. ¿Por qué? Porque hay una serie de incentivos. Y todos te dicen lo mismo. Cuando hablan, te dicen, ¿por qué usted está en Etiopía? Lo primero que te dicen es, bueno, los costes energéticos y tal, bueno, esos son más bajos, bueno, también los pueden ser en la República Democrática del Congo. Dicen, el liderazgo. Aquí sabemos que hay un gobierno que es fiable, que se toma esto en serio, y sabemos que dentro de 5 años vamos a estar aquí en las condiciones en las que tenemos ahora.
Y esto es gente, muchos de estos inversores han ido moviéndose de país a país, esto incluye los inversores chinos. Van a Kenia, van a Nigeria, no sé, hacen prospecciones. Hablo del sector manufacturero. Sí, sí, no, que es de lo que estoy hablando. Es eso, sector manufacturero. Sobre la teoría de conspiradores, como digo, yo no creo que eso sea una amenaza. Yo creo que sí hay un miedo muy derivado de estas teorías conspiratorias, que como las mentiras cuando se repiten muchas veces la gente se las cree al final, ¿no? Y efectivamente sí que yo creo que hay una sensación de amenaza generalizada, que África no es más que una plataforma de esto. Es decir, si hay una sensación de que este going out, de las empresas chinas, del gobierno, etcétera, establecer más relaciones, lazos más importantes, forma parte todo de un plan predeterminado tal. Entonces, yo sigo la línea de Peter Nolan. Tú lo conoces bien. Y Peter Nolan dice dos cosas. Uno, que en China no ha habido nunca un gran plan de estos, que han ido encontrando la forma de desarrollar tal. Y la otra cosa que él dice es, bueno, miremos sector por sector. Hoy en día todavía la amenaza china no está. Creo que su libro ya está producido. El libro de si China está comprando el mundo. Leeros ese libro, está lleno de datos. Todos los sectores de media alta tecnología, allá donde está realmente el bacalao de la acumulación, la presencia de las grandes empresas chinas es marginal. Marginal. Sector aeroespacial, sector farmacéutico, sector de tal. Donde siguen algunas presencias de baja tecnología. Entonces, en términos reales, la amenaza es muy relativa. Y es muy manejable. La presencia de las grandes transnacionales de la OCDE en China es mucho más importante relativamente que la de China. Pues, por eso digo que esa teoría conspiratoria, ¿a dónde se deriva? Es una pregunta. Eso es lo que yo me pregunto. La realidad que es, o sea, no sé. Porque hay un miedo, más o menos infundado o no de lo que ocurra mañana dentro de 5 años, sino de lo que ocurra dentro de 50 años. Sí, sí, o sea, Estamos hablando de 50 años. No se acaba de entender de dónde sale. Ahí. Cuando hemos ido viendo gráficas y datos sobre África, cuando hablamos de África, si pudiéramos apuntar más los países, porque a lo mejor estaban al principio, de los cuales, pues, bueno, a la hora de recoger los datos, por ejemplo, Pakistán, Irak, Arabia Saudí está incluido, no está incluido, sí que está incluido, un poco por, o si depende de la fuente de los datos, pues como los países de África, Malta está incluido, no está incluido, o sea, por ponerlo, Cabo Verde está incluido, no está incluido. Sí, todos. O sea, todos estos estarían incluidos. Todos, sí, todos. Todos. Otra cosa es que haya un reparto desigual de estos flujos. Es obvio. Lo que mostré anteriormente es en lo que se refiere a ayuda oficial, lo que denominamos ayuda oficial al desarrollo, hay un reparto relativamente esparcido. Es decir, no hay una fuerte concentración. Sí, no, me refiero desde el punto de vista de la amplitud geográfica, que Chipre, Pakistán, Afganistán estarían incluidos como África. ¿Por qué iban a estar incluidos como África? No, hasta dónde llega el continente, o sea, cuando se habla de África, nosotros... África subsahariana es lo que está por debajo del Sahara. Ok, y los datos que hemos estado viendo son todos ellos del África subsahariana, Sí. y la parte del norte de África. No, sí. Se incluye el norte, sí. Respecto a los datos de ayuda al desarrollo, hay una ayuda más sustancial que es la ayuda a la seguridad. Esta ayuda está incluida en algunos de esos epígrafes que hemos visto, No, por definición la ayuda militar es ayuda oficial, no de desarrollo. entonces No está incluida. No, ni en la OCDE ni en la... Por definición, no debería estar incluida. Desde luego, vamos, en el caso de China, eso es prácticamente inexistente, más allá de que pueda haber cuerpos de paz a través de las misiones de Naciones Unidas donde haya presencia de aportaciones de China, pero en el ámbito del sector de seguridad es mínimo. Pero de todas formas, en el caso de la OCDE está muy claro que eso debería ser OF, ayuda oficial, no OCDE. Entonces sí que estaría incluido en uno de los epígrafes que hemos visto. Ayuda oficial, sí. La ayuda oficial. Luego, respecto al número de actores chinos, cuando se habla de la, por decirlo de alguna manera, de los flujos chinos, Sí. ahí estamos hablando de un gran número de actores, como comentabas, Sí. que pueden ser las provincias, pueden ser las Sí. ciudades, pueden ser las culturas, pueden ser... Sí. Cuando se habla de estos actores, estamos hablando de decenas, de centenares, perdón el desconocimiento, y Sí. una aproximación, estamos hablando de centenares de miles de instituciones, empresas, No. un poco por... A nivel, o sea, tienes que distinguir, a nivel institucional, los actores principales, hay bastante fragmentación.
los actores principales, por ejemplo, todo lo que es financiación oficial, ¿se desarrolla o no? Tienes el MOFCOM, el Ministerio de Comercio, que además el Ministerio de Comercio tiene atribuciones importantes en todo lo que es la gestión de la ayuda oficial de desarrollo, y por tanto por eso de ahí salen los datos. Luego tienes los bancos estatales de financiación, el Exim Bank. Los dos más importantes en el contexto de África subsahariana son el Exim Bank y el China Development Bank. Estos bancos además tienen una tradición de financiación a las grandes empresas estatales. Cuando tú lo que tienes en China es un sistema, digamos, un sector estatal bastante integrado, articulado, que incluye los grandes bancos estatales y las grandes empresas estatales en los varios sectores, energía, construcción, infraestructuras, etc. Entonces tú tienes esos elementos y ahí tienes una serie de actores que no son centenas ni nada, estamos hablando de no muchos. Incluso las empresas estatales no son así tantas las que están operando. Y luego sales de ahí y entras en todo lo que es las iniciativas privadas, y ahí sí que puedes tener centenares, miles de actores, dependiendo de a qué nivel de segregación quieras ir. Es decir, puedes tener el pequeño emprendedor que abre una tienda en Dakar, que los hay de esos, de ahí hasta el que ha montado la fábrica de zapatos en el Zadero. Entonces ahí hay una multitud muy heterogénea de emprendedores privados que es muy difícil realmente de cuantificar. Hay un libro que habla de el millón de chinos en África, pero bueno, eso es una broma, ¿no? Pero sí, dice que se calcula que podría haber 1 millón de chinos en África, lo cual da igual, esos números absolutos, los killer facts, no dicen nada si no sabemos cuál es la población total de África, porque sí, pero bueno, más allá de... Pero 1 millón, pues muy bien, 1 millón de chinos en África, pues ahí tienes. Eso es muy poco. Muy poco, claro. Para que hay unos 300.000. Pues mira, ya está. Ahí. Pues ahí lo tienes, una comparación. Por tanto, el argumento de antes era que institucionalmente hay bastante fragmentación y es por eso que muchas veces la gente se equivoca, la gente, digo, en los medios de comunicación, incluso algunos académicos pues que no ponen suficiente tiempo a investigar y pues eso, mezclan churras con merinas y dicen, pues este préstamo del Exim Bank es ayuda oficial al desarrollo. No, era un préstamo en condiciones de ayuda y financiación oficial, punto. O el otro, tal. Entonces, ¿y por qué? Porque la información viene de allí. O alguien habló de que hay tal préstamo, pero no está centralizado en el MOFCOM. ¿Entiendes? Dicho eso, también hay que reconocer que en los últimos 10 años, hombre, ha habido bastantes avances. O sea, cada vez se sabe más. O sea, hoy en día, el MOFCOM publica un white paper, ¿no? Que es un informe sobre la cooperación oficial. Eso en el 2005-2004 era impensable. Ninguno se lo y ahora ya hay uno, que tienes datos, algunos gráficos venían de ahí. Que sean más o menos buenos, es como los datos de inversión extranjeras. Hay un problema con las inversiones extranjeras. ¿Cuál es? Tú cuando ves las estadísticas, te bajas las estadísticas de la UNCTAD, ¿ok? Que eso es lo que hacemos muchos. Pero luego no te lees la letra pequeña. Y dices, por región. Asia, 70% de las inversiones de China. Ahora, ¿qué es lo que creéis que está dentro de ese cómputo de Asia? Hong Kong. Con lo cual tú tienes ahí un sesgo absurdo, porque estás metiendo unos flujos entre China y Hong Kong que tienen muy poco que ver con lo que nosotros entenderíamos por inversión extranjera directa China en el exterior. Con lo cual tienes que quitar eso. Luego la cantidad de dinero que va a las Islas Caimán. Como segundo o tercero, ¿no? O sea, tú ves las estadísticas ideales y por Islas Caimán. Que luego eso es triangular. Luego ves las estadísticas de inversión de Angola. Islas Caimán. Como origen. O sea, que tienes que hacer es como un laberinto, ¿no? Hasta llegar a tener, claro. Si operamos con los datos secundarios, ¿no? de las publicaciones online y tal, y hacemos un trabajo así rapidito, es muy fácil caer en ese tipo de errores. Una última pregunta rápida. Pedro tenía... Sí, no sé si es cierto, ¿no? Digamos, de alguna experiencia de personas que vienen de África, señalaban que las obras públicas donde los chinos tienen un liderazgo, pues tenían un gran éxito en cuanto a la velocidad y el coste, comparando con cualquier otra, pero que luego tenía grandes defectos de calidad. O sea que... Otro mito. Eso es otro mito. No, pues yo... Porque eso lo decía, hablaba el otro día con un ingeniero portugués, ¿no? En Angola, en Luanda, le decía, bueno, dime la verdad sobre esto, ¿no? De otra empresa. Digo, la verdad es la de todos los sitios.
Si tú pagas 5, te dan una hora de 5. Y si te pagas 5 y pides que esa hora se haga en 8 meses, esa es la hora que vas a tener. Lo que se dice es, las empresas, estamos hablando de grandes empresas de construcción chinas, Estas empresas están en el top 10 de los rankings internacionales, no son Mickey Mouse, son importantes. Entonces, tú en China tienes todo el abanico de calidad, la calidad más putrefacta a la mejor. Entonces, la culpa, si quieres, es del promotor, siempre. ¿Okay? La diferencia ¿cuál es? Hay solo una diferencia que sí conseguimos destacar en estas entrevistas entre los no chinos y los chinos, ¿no? Los no chinos, especialmente los nuestros, los del sur, son especialistas, pero también nosotros tenemos un sector muy avanzado en esta área, portugueses, españoles y tal, son especialistas en decir que sí, pero en montar los contratos de una forma que 5 meses después puedas volver y decir, ah, cuidado, esto no lo has, el gobierno no lo ha cumplido, como tú no lo has cumplido, esto va a aumentar los costes del 50% no sé cuánto. Con lo cual, claro, la experiencia de, por ejemplo, las agencias de carreteras y tal, te dicen, nosotros cuando lidiamos con empresas europeas, lo dicen en la realidad, tenemos siempre este problema, que empezamos con 100, acabamos con 200 y 12 meses más tarde. Y eso es porque estas empresas están especializadas precisamente en encontrar los loopholes, los contratos. Ahí las chinas son diferentes. Las chinas dicen 100, 12 meses, es eso, 100, 12 meses. Si eso implica que van a traer materiales de construcción más baratos de menor calidad, lo harán. Ahora, si el gobierno, el promotor les dice, me hacéis este área residencial y queremos estos materiales de esta calidad, porque todo esto son normas técnicas que tú puedes poner los contratos. Y los traen. Los costean y los traen. Por lo tanto, es bueno, hay una historia muy anecdótica, ¿no? Que es la que normalmente se repite siempre, ¿no? Es la del famoso hospital del Wanda, ¿no? Hicieron un hospital y bueno, a los pocos meses estaba resquebrajado, ¿no? Siempre utilizan esa. Bueno, ha habido millones y millones de metros cúbicos más de obra que no se ha realizado y no hay quejas, pero de esos no se habla. Pero de ese se ha hablado mucho, del famoso hospital. Pues curiosamente ese hospital, pues que tuvo un defecto, y por cierto, el defecto, después cuando lo investigaron, no era un defecto de ejecución, que hay otra cosa, era de diseño. Entonces, ¿qué es lo que dicen? El gobierno de Angola, muchas veces lo que ocurre no es la empresa china la que hace el proyecto, es otra empresa, realmente angolana, bueno, el directo angolano, pero que pues tiene capital portugués, lo que sea, que hacen el proyecto. Hacen el proyecto y el gobierno angolano va a la empresa china, este es nuestro proyecto, hágalo. Y las empresas pueden decir, bueno, esto está mal hecho, pero normalmente no les dejan decirlo. Bueno, usted haga como le dice, no queremos entrar en conflicto con el promotor. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de Programa fue así. Pero es curioso, ¿qué pasó? Cuando hubo esas grietas y tal, y entonces no se pudo ocupar el hospital, ¿qué hizo la empresa? Lo reconstruyó a coste cero. ¿Por qué? Porque es una empresa estatal. ¿Y por qué no quieren tener una mala relación con el gobierno? Están dispuestos a asumir ese coste en vez de decir, bueno, vamos a perder proyectos de aquí al futuro. Las Suárez de Costa o Teixeira Duarte nunca habían hecho eso. Siempre habían dicho, esta no es nuestra culpa, esto fue el diseño, arreglároslo a vosotros, esto, usted es el dueño de esto. Entonces, yo aprendí un montón del sector de la construcción en estos meses. Y es tremendo. ¿Había una pregunta más ahí o ya estamos...? Bueno, terminamos. Carlos está esta semana aquí, a lo mejor en algún momento dado alguien te pone el pasillo y te ha pegado otra pregunta más, pero estamos haciendo el seminario Carlos Mann, muchas gracias por vuestra presencia.